Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hay pocos lugares donde esconderse en los últimos días y las jornadas se siguen contando por malas noticias. Los principales causantes del descenso de las acciones son la caída de los bonos y la subida de los tipos de interés, la guerra en Ucrania y la inestabilidad en el mercado de divisas, pero los inversores han estrenado nuevo mes y nuevo trimestre con nuevas alertas. Se vigila de cerca a todo el sector financiero y a Credit Suisse en particular, a la libra tras el nuevo volantazo, al plan fiscal del gobierno británico y al petróleo, porque los países productores no están dispuestos a que el precio del petróleo caiga por debajo de $80 y preparan ya un recorte de 1 millón de barriles al día. No hay tregua. Ahora que el precio del petróleo y las gasolinas empezaban a dar un poquito de alivio, bueno, pues nuestro gozo en un pozo. Igual o más preocupante es la situación financiera de Credit Suisse, que se ha pasado todo el fin de semana intentando calmar a sus clientes y a sus inversores de un posible impago, después de que sus seguros de impago hayan alcanzado niveles de la crisis de Lehman Brothers. Un barril de pólvora a punto de explotar, un nuevo Lehman Brothers en Europa. No lo sabemos. ¿Nuevo rescate a la vista? Tampoco lo sabemos, pero esto apesta. Credit Suisse cae más ya de un 10% y el indicador de riesgo crediticio marca niveles récord. Que va a dar problemas sí que lo sabemos. Cuesta abajo y sin frenos y todo el sector bancario europeo cae también con fuerza. Más dolor y más trabajo para los bancos centrales. Hay que apagar el fuego de la inflación y sus múltiples derivadas, como estamos viendo. En pocas semanas hemos visto al Banco de Japón rescatando al yen y al Banco de Inglaterra salvando del desastre a la libra. Reino Unido, por cierto, es un desastre, se mire por donde se mire, y en esa colección de infortunios o de horrores el gobierno británico ha dado marcha atrás en apenas 10 días en su propuesta para rebajar los impuestos a los que más ganan. Miedo, nervios, ansiolíticos a mansalva. ¿Qué hacemos entonces con Ferrovial y con Iberdrola, dos empresas españolas con importantes intereses en Reino Unido? ¿Y qué hacemos con los bancos? Los grandes agitadores vendieron todo hace mucho tiempo y las bolsas no bajan al ritmo que ellos quieren. Estamos hartos de estar hartos de los tipos de interés, de la inflación, de los mercados bajistas y de un escenario económico cada día más sombrío que alimenta el riesgo de recesión o de estanflación y que impactará sí o sí en los beneficios de las empresas y en la temporada de resultados que empieza justamente dentro de menos de 2 semanas en Estados Unidos. Más tipos de interés, más inflación, más líos con los bancos, con los bonos y con el dólar y menos crecimiento, como hoy han constatado los peores PMIs en Europa desde el año 2020, solo pueden dar como resultado una cosa: más mercados bajistas. ¿Algunos signos de capitulación? Bueno, pues los inversores minoristas han vendido, según los últimos datos, en 12 de los 15 días en las 3 últimas semanas, pero es una capitulación a cámara lenta. Y hay malas noticias porque Goldman Sachs ve un riesgo del 20% de que la Reserva Federal suba los tipos de interés hasta el 5,75% y se mantenga allí hasta finales de 2025. Sí, hemos dicho bien, hasta el 5,75%, dice Goldman que la probabilidad es del 20%. ¿Entrará antes en pánico la Reserva Federal o nos vamos a dar todavía unos cuantos tortazos más? Bank of America dice por su parte que el S&P 500 podría llegar al nivel de los 3.333 puntos antes del 1 de noviembre, antes de Halloween, y que ahí es donde aparecería el pánico de la Reserva Federal y un buen rally al alza. La otra mala noticia es que ese no sería el suelo del mercado. Según sus cálculos, según Bank of America, habría que esperar hasta el primer trimestre de 2023, donde se darían las 3 P's. El pico en las subidas de los tipos de interés, el pico en las rentabilidades de los bonos y el pico en el dólar. En definitiva, las grandes firmas de inversión creen que las bolsas no volverán a retomar una tendencia alcista sostenida hasta que el panorama empresarial se vaya aclarando y los rendimientos de los bonos dejen de subir. Y para eso aún quedaría mucho tiempo, pero con que Credit Suisse pueda resolver esta semana su papeleta sin provocar un terremoto limitado en principio al sector financiero, con eso nos daríamos ya por satisfechos. Miramos tiempo real del mercado, la tendencia en las bolsas y en los bonos sigue siendo bajista. ¿Quién se sale hoy de esta directriz? Bueno, pues en primer lugar la libra, que está subiendo un 0,4% y ya está en 1,12 dólares, pero sobre todo el petróleo, con una escalada de entre el 4 y el 4,5% a la espera de que se confirmen los rumores para recortar 1 millón de barriles al día. Y ojo hoy también a Tesla, que está bajando ya casi un 6% en la preapertura en Nueva York, tras no cumplir con las expectativas de entregas en el tercer trimestre. El IBEX 35 sigue sudando la gota gorda para sobrevivir hoy a los 7.300 puntos en esta nueva jornada bajista
en Europa, pero bueno, parece que también se van reconduciendo esas ventas a medida que los futuros en Estados Unidos tratan de apuntar al verde. Todo esto lo vamos a comentar en la siguiente hora con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, con Javier García, de Velaria Inversores, y con Jorge Ufano, de GPM, y al final, como siempre, los gráficos y el análisis técnico hoy correrá a cargo de Roberto Moro, de Apta Negocios. Empezamos.